Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días, amados oyentes de Radio Renacer España. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional, este espacio que cada mañana hacemos para adorar al Señor, para iniciar este día, nuestros días en oración, en adoración y en una conexión vital con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que es el alimento que necesita nuestra alma y nuestro corazón. Vamos a la Biblia a continuar con nuestro estudio del libro del Génesis, y les invito a que vamos al capítulo 39 el día de hoy. Vamos a meditar hoy en el capítulo 39 del libro de Génesis. El día de ayer en nuestro devocional, meditábamos estos dos días. El autor suele hacer una especie de paréntesis, y les decíamos que es como dentro de ese paréntesis hay otro paréntesis. Estamos analizando, estamos estudiando la vida de Jacob, la vida de este pilar fundamental en toda la ideología, en todas las raíces de la fe, que es Jacob. Y al estudiar la vida de Jacob, pues el autor que es Moisés, hace un paréntesis para introducirnos en la vida de lo que son los hijos en lo que son los hijos de Jacob. Estábamos estudiando la vida de José, y como que nos da una mirada en el capítulo 38, como que nos regala un pincelazo de qué pasó con otro de los hijos, con Judá. Bueno, ahí lo encontramos en el capítulo 38. No voy a entrar en detalles, ya le voy a invitar a que usted lo mire ya a nivel personal, el capítulo 38, de una situación que vivió uno de los hijos mayores de Jacob, que fue Judá. Pero cerrando ese paréntesis, pues continúa dedicándole un tiempo largo a la vida de José, y porque José es importante en todo el imaginario, en todas las raíces, porque recuerde que hay un fenómeno que se repite en toda la bendición y en toda la forma como Dios actúa, y es que normalmente los hijos menores son los que heredan la bendición. Y si miramos, por ejemplo, cuando llegó Abraham tuvo dos hijos, uno mayor que fue Ismael, otro que fue Isaac. Isaac, el menor, heredó la bendición. Luego vimos cómo Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, que era el menor, heredó la bendición, cuando la lógica era que el mayor heredara la bendición, el primogénito. En este caso es igual. José es el que a la postre va a heredar esa bendición, y va a ser mucho más, porque directamente no la va a heredar él, la van a heredar sus hijos, y precisamente su hijo menor. Aquí hay una cosa bien curiosa. Entonces aquí nos está contando la historia de José, y la historia de cosas que tuvo que pasarle a él para poder heredar. Y aquí vemos algo también que es muy recurrente, no solamente en el libro del Génesis, sino a lo largo de toda la Biblia: el exilio. Y
Vamos a ver entonces cómo José fue vendido vimos cómo José fue vendido por sus hermanos en una actitud bastante injusta, en una situación bastante complicada, pero José tenía que vivir esta situación para su formación. Puede que usted diga, pero ¿por qué una persona necesita pasar por todas estas cosas tan horribles para ser formada por Dios? Pues sí, en medio de las situaciones difíciles, el carácter del cristiano, el carácter del Hijo de Dios es formado, es fortalecido y podemos conocer a Dios. En medio de las dificultades, Dios muestra sus propósitos y muestra sus caminos. Y aquí vemos en esta situación cómo Dios empezó a formar una cosa en el carácter de José. Vamos a mirar entonces en el capítulo 39, quedamos en el 37, que José fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Y fue vendido como esclavo, fue salvado de la muerte y su destino fue irse muy lejos, muy lejos. Ahora, ¿qué dice en el 39? Vamos a mirar, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, hijo de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y allí estuvo en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Miremos que entonces aquí vamos un escaloncito más en lo que es la vida de este hombre, la vida de José. Y al leer este
este capítulo, pues uno se queda impactado. Impactado porque aparentemente, si José fue vendido a Egipto como esclavo, pues deberíamos de encontrar un José triste, un José deprimido, un José acabado, un José pues en una condición bastante terrible. Pero no, lo que nos encontramos en este relato es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es un José que estaba viviendo en victoria, un José que vivía en una dimensión diferente. Y esa es la vida de una persona que tiene sus ojos puestos en el Señor y entendiendo que cada situación que la persona viva, pues tiene un fin y tiene siempre un objetivo. Y eso era lo que José precisamente estaba anhelando y estaba viendo. No se nos olvide, no se nos puede olvidar en toda esta historia que José tuvo un sueño. Una serie de sueños que fueron unos sueños proféticos para él. Unos sueños donde Dios le marcó un destino. Eso no se nos puede olvidar, porque poquito a poco el Señor le iba cumpliendo ese sueño. El sueño el sueño de las espigas, el sueño de estar por encima de todos sus hermanos. A lo mejor José pensaba, no, pues a ver, si yo voy a estar por encima de todos mis hermanos es por mis medios. Y José de pronto un poquito, de cierta forma, se aprovechó y era un poquito presumido en ese aspecto. Pero cuando uno presume o chicanea, como se dice en otros países, pues el Señor le baja a uno de pronto un poquito el ego de alguna manera. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Entonces dice que José fue llevado a Egipto como esclavo. Y lo marca bien aquí, dice que fue llevado a donde un hombre llamado Potifar, que era oficial del faraón. Y lo marca porque después va a tener una connotación muy bonita. Potifar se convirtió en el jefe, en el patrón de José. Se convirtió en el jefe, en el patrón de José. Y José trabajó allí. Pero aquí hay una cosa que me llama mucho la atención y quiero enfatizar en estos primeros versículos 2 al 4. Dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dice: Jehová estaba con José. Miremos que uno puede pensar, no, pues Dios abandonó a José. No, Dios estaba ahí con él, estaba acompañándolo, aún en medio de ese trance, aún en medio de esa situación tan difícil que José estaba viviendo. Dice la palabra de Dios que Jehová estaba con él. Y esa es una de las cosas que usted y yo tenemos que tener claro. Puede que a lo mejor estemos pasando por un tiempo de sufrimiento, por un tiempo de dolor, por un tiempo de crisis a nivel personal. Pero a lo mejor Dios está permitiendo que estas situaciones sucedan para enseñarnos algo, para enseñarnos alguna situación, para traernos una enseñanza. Y aquí viene la palabra: mas Jehová estaba con él. Jehová estaba. Aún en medio de la crisis, aún en medio de la situación, tenemos que ver que Dios está con nosotros. Y eso era lo que José lo sabía. Dice que Jehová estaba con José. Y dice aquí otra característica: y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea, se cumple una vez más el propósito de Dios. Dios estaba con él y fue varón próspero. O sea, como ser usado por Dios. Al estar con Dios, con él, Dios le prospera y Dios le bendice. Y a pesar de las crisis, tenemos que ver que Dios está con nosotros, que Dios está siempre acompañándonos de nuestro lado.
en medio de las situaciones difíciles. Y dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Miremos esto. Como hijos de Dios, tenemos que tener claro que Dios está con nosotros. Pero no solamente eso, sino que no solamente el hecho de que Dios esté con nosotros, sino que también otras personas también tienen que empezar a ver que Dios está con nosotros. Cuando la palabra de Dios se hace en nuestras vidas poderosa, cuando la palabra de Dios empieza a hacer efecto, digamos, en nuestra vida, en nuestro interior, entonces el resultado es que mucha gente, que muchas personas también vean que Dios está con nosotros. Y eso es lo que llamamos el testimonio. Eso es lo que llamamos una vida de testimonio. No solamente conformarnos con que Dios esté en nuestro corazón y en nuestra vida, sino que mucha gente a nuestro alrededor tiene que verlo. Y ahí es donde vamos donde vamos a lograr conquistar muchos corazones. Mire, hemos entendido algo, y es que hay dos tipos de evangelización. Hay dos tipos de evangelismo. El que se logra saliendo a la calle hablando de Dios, en una plaza, en un parque, ¿verdad? En un lugar público. Y el que se logra evangelizando a través de nuestra propia vida, a través de nuestros cambios personales. Y yo creo que esa es la evangelización más efectiva. Hay situaciones en que nuestra vida habla más que nuestras palabras. Y eso es lo que usted y yo tenemos que lograr cada día. A veces puede ser que con nuestras palabras, pues, digamos que engañemos a muchas personas. Puede ser que con nuestras palabras podamos convencer a muchos. Pero yo creo que se convence más con los hechos. Y eso era lo que pasaba aquí, en este caso. Los hechos decían más que las palabras. Y este ejemplo, esto que estamos viendo aquí en estos versículos, es lo que usted y yo como hijos de Dios debemos aprender a vivir. Que la gente vea que Dios está con nosotros. La gente que está a nuestro alrededor. Que la gente que está rodeándonos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, no solamente se den cuenta que nosotros somos cristianos, sino que lo vean. Y aquí lo dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La gente tiene que aprender a ver que Dios está contigo. Entonces, aquí viene una gran lección. Y es que no es solamente con palabras, es con hechos. Con hechos que conquistamos, que vamos a conquistar a personas a nuestro alrededor. La gente tiene que ver, tiene que aprender a ver que Dios está con nosotros. Y dice aquí en el versículo 4, hacía yo gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Miremos qué espectacular esto. Y esto se me parece mucho a lo que vivía Labán con Jacob, el papá de José. Labán mismo tenía que decir que desde que Jacob, había llegado a su casa, Dios lo había hecho más rico. Y es que nosotros como hijos de Dios, donde quiera que vayamos, nos debemos convertir en un factor de bendición para la empresa, para el lugar donde trabajamos, para los jefes donde trabajamos. Eso es lo que nosotros ese es el camino, ese es nuestro destino. Convertirnos en un factor, en un punto de bendición para esas personas para las cuales estamos trabajando.
Eso es lo que tenemos que lograr. Ahora, aquí hay una cosa importante. Y es que una cosa que yo veo en todo este pasaje. Y es que en medio de la situación que estaba viviendo José, que José era esclavo en casa de un varón egipcio. Yo no veo aquí a José quejándose. Yo no veo aquí a José maldiciendo. Yo no veo aquí a José diciendo esta vida tan tremenda que me tocó, ¿por qué si yo soy un hijo bendecido de Dios? ¿Por qué yo tengo que estar trabajando aquí? Me voy a cosas mejores. Recuerde que hay varios puntos. Primero, el Señor Jesucristo a nosotros nos enseñaba que el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre cosas más grandes. Primero, miremos eso. Cuando usted aprende a ser fiel y agradecido con lo poco que tiene, Dios le dará cosas grandes. Esa es una de las reglas de oro que el Señor Jesucristo a nosotros nos enseñó. Y tenemos que tenerla en cuenta. Cuando usted aprende a ser fiel en lo poco, Dios le dará cosas muy grandes y cosas superiores. Una cosa que tenemos que erradicar de nuestra vida es la queja. La queja. Yo sé que hay veces que pasamos por situaciones muy difíciles, que tenemos a nuestro lado jefes y compañeros de trabajo muy difíciles y muy complicados. Pero mire, como hijo de Dios, no nos quejemos. No nos quejemos de la situación. No nos quejemos de las cosas que vivimos. ¿Cuál es el camino que tenemos que adoptar? El camino, primero, de darle gracias a Dios. Dele gracias por esa situación. Dios permite atravesar por situaciones, por cosas que son difíciles, que son un puente para llevarnos a cosas más grandes. Recuérdelo siempre. A veces las situaciones difíciles son la excusa para que usted vaya y adquiera situaciones, adquiera cosas y bendiciones más grandes en su vida. No se queje, erradique de su vocabulario, de su mente, de su corazón, la queja de su vida. No se queje por el jefe, por la empresa, no se queje por el poco salario que recibe, no se queje porque le toca trabajar al sol. No se queje, dele gracias a Dios. Aquí yo no veo a José quejándose. Aquí yo no veo a José maldiciendo. Aquí yo no veo a José en esa actitud. No, por el contrario. Aquí vemos a José en otra actitud. Y dice aquí la palabra que Dios estaba con José y Dios lo llevaba y lo ponía en cosas más grandes. Lo ponía y le daba unos privilegios bien especiales. Y aquí viene la clave. Y la bendición de Jehová, dice en el versículo 5, estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. O sea, la bendición no dependía del punto donde estaba trabajando. Aquí viene algo también importante. Porque hay muchas personas que aspiran y dicen, ay no, si yo trabajara en tal cosa, me iría mejor. Si yo trabajara allí, sería mejor para mí. Mire, la bendición no dependía de dónde trabajara. La bendición depende de mi conexión con Dios. Eso no depende, o sea, no depende dónde usted vaya. No depende en el lugar de trabajo donde esté o con qué jefe esté. La bendición no depende de eso. La bendición no depende de eso. La bendición la da Dios mismo a cada persona. Entonces miremos que aquí Dios nos está dando grandes lecciones. Sucede una situación complicada en la vida de José, y es que es víctima de acoso. Es víctima de acoso sexual. La mujer de este hombre empieza a acosarlo y empieza José a tener otra prueba. O sea, en medio de todas las pruebas hay como subpruebas, digamos así. Y entonces empieza José a vivir una prueba de fidelidad. José era una persona temerosa de Dios. Por lo que vemos aquí es que su papá le había enseñado el temor de Dios en su vida. Y aquí viene una prueba de fuego, una tentación de tipo sexual. Una mujer que viene y le dice, venga,
acuéstese conmigo. Seguramente para la cultura egipcia esto era muy normal. Para esa cultura. Y como lo es también hoy en día. En medio en medio de la cultura que estamos viviendo hoy, pues es muy es muy común, digamos así, que hayan personas que quieran satisfacer sus deseos sexuales con otras personas. Entonces es muy común esa parte, pues era común también en ese tiempo. Pero José era una persona que permaneció en el Señor, que por encima de todo tenía temor de Dios en su vida. Y ese temor de Dios primó por encima de cualquier tentación. Él tuvo aquí una tentación muy fuerte. Pero ¿qué dijo? No puedo desagradar a Dios. Y dice aquí en el versículo 9, al final del versículo 9, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mire lo que se preguntaba José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí viene una situación. José tenía temor de Dios. Y aquí de esto se puede desprender todo un tema que de pronto pues no tenemos ahora mucho tiempo para tocarlo. ¿Cómo permanecer de pie ante ese tipo de tentaciones? Esas tentaciones llegan a la vida de los hombres y de las mujeres. Pero ¿cómo permanecer de pie? La respuesta está empezando por mi comunión con Dios, por cultivar una vida temerosa de Dios. Dios a nosotros nos da una cosa llamada dominio propio. Más adelante en la Biblia, el apóstol, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Cuál es la clave? La clave está en huir. Huir de cualquier cosa que de pronto pueda terminar dañando o pueda terminar manchando nuestra vida. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye de toda aquella situación que pueda causarte daño. Y ahí está la clave, huir de aquel lugar que puede dañarnos. Hay lugares que son donde nosotros no debemos estar. Hay cosas que nosotros no debemos frecuentar. Hoy en día que estamos en un mundo digital, en un mundo donde estamos rodeados de internet, hay cosas, páginas o cierto tipo de cosas que nosotros no debemos ni mirar y de las que tenemos que aprender a huir. Y aquí entonces viene la gran lección. Amados hijos de Dios, yo quiero invitarles a que terminemos de meditar en este pasaje. Ya se nos acaba aquí nuestro tiempo, pero ya usted puede continuar meditándolo a nivel personal un poquito más. Pero la lección aquí es grande. Cuando se tiene temor de Dios y cuando estamos con el Señor, Dios bendice nuestra vida. Erradique la queja de su corazón y de su vida y huya de aquellas tentaciones que pueden venir a dañar y a estropear nuestros sueños. Vamos a orar. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por derramar tu amor y tu bondad, Señor, por derramar tu fidelidad sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Amado Señor, hoy ponemos nuestras vidas en tus manos. Te damos gracias por la situación que a lo mejor podemos estar viviendo. Gracias, mi Señor, por esa situación. Dele gracias por esa situación que usted está viviendo. Dele gracias por la empresa donde trabaja. Dele gracias por esa situación económica. Dele gracias por el empleo que tiene. Y no se queje. Dígale, Señor, ayúdame a erradicar de mi vida la queja. Ayúdame a erradicar de mi vida esa mala actitud. Ayúdame a entender, Señor, que todo es para tu bendición. Que si estoy viviendo esto, Señor, que si estoy pasando por este tiempo de crisis, es porque tú vas a dar después algo mejor,
a mi vida y porque tú me quieres enseñar una gran lección. Ayúdame a ver que tú estás conmigo, Señor. Ayúdame a creer cada día que tu presencia está conmigo, Señor. Pero sobre todo ayúdame a mostrarle al mundo que tú estás conmigo también, Señor. Gracias, precioso Padre. Gracias, Padre, por ayudarnos a estar fortalecidos ante las tentaciones, Señor. Ayúdanos, Padre, a huir de esas tentaciones y de esos focos de infección que pueden dañarnos en determinado momento. Amado Señor, amado Padre, hoy yo quiero poner mi vida en tus manos y pedirte, Señor, que nos ayudes a tener ese dominio propio, a que si vienen tentaciones a nuestras vidas, Señor, podamos, al igual que José, huir, Señor, huir de todo foco de adulterio, de todo foco de fornicación, de esas tentaciones que a veces se atraviesan a nuestras vidas. Protege, Señor, nuestras vidas, protege nuestros corazones, Padre, protege todo nuestro ser, para no caer, Señor, en cosas que a ti te desagraden. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana. Bendigo la vida de cada uno de tus hijos. Te pido que los protejas, que los guardes y que permitas que cada momento, Señor, ellos puedan estar en tu presencia, protegidos y sobre todo bendecidos, Señor, bajo la sombra de tus alas. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.